Ave María Purísima. Vamos a continuar hoy con la meditación número 10 en la preparación para consagrarnos como hijos espirituales a San Pío de Pietrelcina. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para meditar sobre tu amor, sobre las cosas que nos pueden alejar o acercar a ti. Te suplicamos que nos concedas la gracia de ser siempre fieles a tu voluntad y un día, por intercesión de San Pío de Pietrelcina, gozarte en el cielo. Por intercesión también de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuando con los 3 enemigos del alma, hoy vamos a hablar del tercer enemigo, que es el demonio. Ya hemos visto la carne, el mundo, y hoy vemos al demonio. Y con esto terminamos a los 3 enemigos del alma en este ciclo que estamos viendo de la vía purgativa. Hay muchos pasajes evangélicos que hablan sobre esto, pero hay un pasaje en particular que nos ayuda mucho a entender este tema, y es de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él decía: estad alertas porque el demonio, como león rugiente, anda rondando buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y también San Pablo en la carta a los Efesios, en el epílogo, al final dice: vestíos de la armadura de Dios para poder sosteneros contra los ataques engañosos del diablo. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, primero tenemos que empezar diciendo quién es el demonio. El demonio es una criatura espiritual, superior al hombre. Hay 3 naturalezas que son personas. Hay persona divina, y ese es Dios. Hay persona angélica, que tiene otro modo de operar, y son tanto los ángeles como los demonios. Ambos tienen naturaleza angélica y naturaleza humana, que somos nosotros, las personas humanas. Y tenemos formas distintas, por ejemplo, de conocer, tenemos formas distintas de amar, tenemos formas distintas de operar, de funcionar. Y el demonio tiene una forma de funcionar angélica, porque es un ángel caído. Entonces, bueno, y en estas naturalezas hay naturalezas más perfectas que otras. La naturaleza más perfecta es la naturaleza divina, que es Dios. Luego sigue la naturaleza angélica y luego sigue la naturaleza humana. Entonces sí, el demonio tiene una naturaleza más perfecta que la nuestra. El demonio es este ángel que le dijo a Dios: no te serviré, no quiero amarte, no quiero conocerte, no quiero servirte. Ese es el mensaje del demonio, y por eso se condenó eternamente. Lucifer, el primero de esos demonios, y todos los que quisieron seguirlo. La actitud ha sido la misma, la decisión ha sido la misma. Y esos demonios por eso están desde entonces en el infierno. No pueden participar del cielo, no han podido ver a Dios, no lo pueden ver a Dios. No conocen nada sobre el amor, sobre la bondad y sobre todo lo bueno. No fueron creados malos, sino que, bueno, al ser creados, Dios les mostró, les puso enfrente la verdad, la realidad que iba a ser de la encarnación del hombre, y les pidió un acto de amor. Y ellos no quisieron obedecer, ahí está el non serviam, no quisieron amar a Dios. Fue una decisión libre. Entonces, bueno, resumiendo, el demonio es una criatura espiritual, eso es importante. Los demonios no tienen cuerpo,
son espíritus puros. Segundo, es una naturaleza superior al hombre. ¿Cómo se expresa esta naturaleza superior al hombre? Por ejemplo, nosotros conocemos a través de un proceso racional. ¿Qué significa eso? Que primero nosotros sensamos con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo. Luego, eso que sensamos, bueno, hacemos una imagen mental en nuestra cabeza, se queda en nuestra imaginación, lo recordamos con nuestra memoria y luego hacemos ideas con eso que hemos conocido. Después lo juzgamos, vemos si es bueno o malo, útil o inútil, etcétera, etcétera. Y reflexionamos al respecto. Y después sacamos conclusiones con eso. Es todo un proceso que se llama proceso cognoscitivo que lleva el hombre. La naturaleza angélica, como es espíritu puro, tiene otra forma de operar. Es intuitiva. Es un ángel caído. Alguna vez fue bueno y decidió libremente no servir a Dios y ser malo, y odiarse a sí mismo y odiar a todos los demás para toda la eternidad, y busca siempre el mal. Es el padre de la mentira. Cuando se muestra como bueno es por una razón mala, y siempre hay una forma de descubrirlo porque hay algo que es malo en lo que está haciendo. Siempre hay algo mal ahí. Y por último, está condenado eternamente. Eso es muy importante saberlo. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿cómo actúa el demonio sobre las almas? Pues tiene varias formas, unas ordinarias y otras extraordinarias. Las ordinarias, que son las que todos vivimos, son las tentaciones. El demonio todo el tiempo está tratando de tentarnos, siempre. Siempre nos presenta cosas, ocasiones, ideas para que nosotros pequemos y ofendamos a Dios y para que nos condenemos, porque odia a Dios y porque nos odia a nosotros. Esas son las tentaciones. Y aquí hay algo muy importante que distinguir. Dios nunca nos va a tentar al mal. Dios nunca va a contribuir a que nosotros hagamos algo malo. Siempre la tentación viene del demonio. Sin embargo, que sí permite Dios que seamos tentados. Encontramos un ejemplo en la historia del santo Job, cuando el demonio le pide permiso a Dios para tentar a Job, para que Job pueda probar que ama a Dios y que le es fiel aún en la tribulación. Entonces sí, Dios permite que el demonio nos tiente para vencer esas batallas de amor y acercarnos cada vez más perfectamente a Él. Y sin lucha no hay victoria. Así funciona la tentación. ¿De qué otras formas actúa el demonio? De formas extraordinarias. ¿Qué quiere decir extraordinarias? Que van más allá de la naturaleza humana. Y ahí está la obsesión, que es cuando el demonio nos pone ideas en la cabeza y que no se nos van y no se nos van, o recuerdos horribles, y que sabemos que no es algo nuestro, que es algo que viene de fuera. Bueno, es una obsesión del demonio. La posesión, cuando el demonio toma nuestro cuerpo y nuestros sentidos internos, o sea, nuestra imaginación y nuestra memoria, no puede tocar nuestra alma, pero sí puede tocar esta parte corporal y pues la utiliza. La vejación y la infestación. La vejación son molestias del demonio y estas molestias pueden ser internas o externas. Las vejaciones internas son molestias dentro de uno, como enfermedades inexplicables, cosas raras que pueden pasar con nuestro cuerpo, que no van, ¿no? Es algo interno. Y las molestias externas pueden ser golpes, por ejemplo, del demonio, sustos que nos da el demonio, sufrimientos físicos. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los santos, particularmente San Pío de Pietrelcina, que el demonio luego le daba unas arrastradas tremendas. El pobre Padre Pío sufría mucho por eso. Y bueno, la infestación, que la infestación es en casas o en animales. Por ejemplo, las casas embrujadas, pues es el ejemplo de una infestación.
vamos a hablar particularmente de cada uno de estos tipos más extensamente. Vamos a volver entonces a platicar un poquitito más sobre la tentación. Ya hemos dicho que la tentación es algo ordinario y que no viene de Dios, pero vamos a decir también por qué es saludable para nuestra alma tener tentaciones, por qué Dios permite las tentaciones en nuestra vida. Porque cuando las vencemos, Satanás es humillado. Entonces, bueno, se humilla a Satanás. Se hace resplandecer la gloria de Dios. Se queda muy claro cómo Dios obra en las almas con amor. Purifica nuestras almas. Si tenemos una enfermedad espiritual, como un vicio, pues ir venciendo esas tentaciones nos ayuda. También nos concede humildad y arrepentimiento, aun cuando caemos en las tentaciones. Nos hace ver nuestra propia fragilidad, nuestra propia pequeñez, nos da conciencia de eso. Tener constantemente tentaciones nos ayuda a ser vigilantes, a no dormirnos en nuestros laureles, a estar siempre preparados para luchar por Dios en nuestra vida. Estar siempre alertas. Nos ayuda también a desconfiar de nosotros, porque cuando somos tentados nos damos cuenta de lo fácil que es que nosotros caigamos. Entonces nos ayuda a voltear a ver a Dios y confiar en su misericordia y encomendarnos a Él. Nos ayuda a buscar a Dios. También por eso Dios permite las tentaciones. Nos ayuda a mortificar nuestros gustos y caprichos. Nos excita la oración, porque cuando tenemos tentaciones muy fuertes, pues nuestro primer movimiento es, o debe ser, refugiarnos en Dios. Y eso intensifica la oración, intensifica nuestra vida espiritual. Y eso es súper saludable. También nos aumenta en experiencia, nos hace más sabios para saber cómo obrar en tal o cual situación de nuestra vida. Y bueno, también hay una psicología de la tentación. Hay algunos pasos que se van siguiendo para que la tentación termine en un pecado. Y vamos a ver cómo es este proceso de la tentación para que cuando se nos presente una tentación, sepamos observar este proceso de la tentación y podamos, ¡pum!, cortarlo. El primer paso, digamos, de la tentación es que se acerca el tentador. ¿Y cuándo se acerca el demonio a tentar? Cuando nosotros dejamos de combatir, cuando dejamos de estar alertas, cuando nos dormimos un ratito. Ahí. Cuando llega el tentador, cuando estamos con las armas bajas, hace una primera insinuación. Muchas veces todavía no de un pecado concreto, simplemente podrías hacer esto. ¿Qué quieres hacer, no? Y después, ¿qué hay? Hay una respuesta de mi alma. Si yo digo desde esa primera insinuación, no, se corta la tentación y yo vuelvo a mi puesto de vigilancia. Pero si yo empiezo a platicar con la tentación, a dialogar, a decir, pues podría ser. Y hay entonces una respuesta del alma al tentador. Cuando sí hay una respuesta hacia el tentador, sigue el paso de la tentación, que es una proposición directa de pecar. Y el tentador siempre te dice el pecado, pero te dice, no morirás, como le dijo a Adán y Eva. No va a haber consecuencias, no va a pasar nada malo. No te preocupes, peca con paz, casi dice, ¿no? Y todo esto pasa dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Y de ahí uno puede decir, cuando ya ve claramente el pecado, puede decir, ok, ya vi el pecado claramente. No lo voy a hacer. Ahí se corta otra vez con el proceso de la tentación. Y ya, no se continúa. Pero si yo digo, pues no voy a morir, no va a pasar nada. Sí, no hay problema, se puede hacer de este modo y ya no va a afectar. Si yo sigo con este paso, continúa la tentación. ¿Y qué va a haber? Va a haber un consentimiento voluntario. Yo voy a decir, ok, sí quiero pecar, sí quiero hacerlo. Hay un consentimiento voluntario. ¿Qué hay después? Peco.
caigo. ¿Y qué viene después en mi alma? Una gran desilusión. Pierdo la gracia, pierdo sus beneficios y me doy cuenta de que lo que hice no valía la pena. Realmente fue un gran engaño. No valía la pena. Sí morí, sí tuvo consecuencias, sí fue algo grave y viene entonces en mi corazón la vergüenza y el remordimiento. Y esto es fuerte. Esto es muy fuerte porque puede haber remordimiento sin arrepentimiento. Yo puedo sentirme mal de haberlo hecho, pero no me importa haber ofendido a Dios. Muchas veces puede ser, ay, la vergüenza de que otra vez yo, que soy tan perfecto, caí. Entonces hay remordimiento, pero no arrepentimiento. Y me siento quizás mal, fatal por haberlo hecho, pero no me importaría volverlo a hacer otra vez. Entonces no hay arrepentimiento. Puede pasarnos. O sí puede haber arrepentimiento. Si ya pecamos, hay que esforzarnos por verdaderamente arrepentirnos de lo que hemos hecho. De lo contrario, nos vamos a quedar ahí con la vergüenza y el remordimiento pudriéndose en nuestro corazón y puede ser muchas veces durante años. Esa es la psicología de la tentación. Esos son los pasos que sigue el demonio cuando nos tienta. Y ese es el objetivo. ¿Cómo funciona la obsesión? ¿O qué pasa cuando tenemos una obsesión diabólica? Hay una desproporción en nuestra mente que se altera nuestra memoria y nuestra imaginación principalmente. Eso es lo que se altera. Y es muy curioso porque siempre es una misma temática y con una lógica muy concreta, no necesariamente apegada a la verdad. Pero a nosotros se nos hace pues muy lógico. Siempre es contra Dios y contra la vida. Son imágenes, son deseos, son sentimientos. No es conocimiento, no son actos de amor. Siempre son imágenes, deseos, sentimientos, porque trabaja en la parte sensible. Entonces, bueno, son pensamientos que vienen y vienen y vienen, no se van, son desproporcionados y son muy violentos. Uno no los quiere y de todos modos atacan y te hiere estar pensando en eso. Y duran a veces mucho tiempo. Puede afectar los sentidos externos, como que, como ver sombras, sentir olores, oír ruidos. ¿Cuál es el remedio para una obsesión diabólica? Porque ahí no estoy pecando. Hay que tener cuidado, no necesariamente peco. Solo peco si yo consiento con el pensamiento, con la obsesión, con la tentación. El remedio es la oración y el uso de una vida de sacramentos, ir a misa, confesarme, vivir una vida de gracia. Y también ayuda mucho usar sacramentales, como cuáles: el agua bendita, la sal bendita y exorcizada, el aceite bendito y exorcizado, leer la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un sacramental también. Esos son los remedios. Contra la vejación o con la vejación, ¿qué pasa? Es cuando el maligno ejerce una influencia sobre el cuerpo, ¿sale? El cuerpo de las personas. Y bueno, las molestias como enfermedades, lo que decíamos, las externas, agresiones externas, sufrimientos físicos, golpes, moretones que de pronto aparecen, me esconde cosas, yo estoy buscando las llaves de mi coche y no aparecen y nunca aparecen, y ya me pasa muy seguido. Podría ser una vejación. Y hay que tener aquí algo muy en claro. Dios lo está permitiendo, entonces hay que sacar frutos de virtud de ese sufrimiento que estamos padeciendo y permanecer en la oración, en los sacramentos y el uso de sacramentales. Bueno, vamos a pasar ahora a la posesión y la infestación. ¿Qué hace el demonio cuando posesiona a una persona? Toma el cuerpo, habla, actúa como la persona y la persona no puede hacer nada para evitarlo. Y puede ser a veces muy violento en esos casos. Es una invasión despótica, es violenta, atenta contra la libertad de la persona.
Pero sin embargo, bueno, más bien, el alma permanece libre. Eso no lo toca. El alma, aún en posesión diabólica, puede hacer actos de amor a Dios y conocimiento. Otra cosa que nos debe dar mucho consuelo es que cuando una persona está posesa, y es importante que la persona tenga esta conciencia, el demonio no puede hacer nada que Dios no permita para su santificación. Hay incluso santos que han padecido posesión diabólica. Por ejemplo, Santa María de Jesús Crucificado, que era una monjita carmelita que nació en Belén y estuvo mucho tiempo posesa y sufrió muchísimo por eso. Y eso no afectó su vida de gracia. Ella vivía con Dios, unida a Dios, siempre. Otras santas, Santa Gemma Galgani, que también tuvo posesión diabólica, ¿no? Señales que puede hacer el demonio para saber si uno está padeciendo este problema. Que para este tema luego conviene preguntar y observar un poco más a fondo. Hablar lenguas no sabidas es una señal de posesión. Cuando uno habla y no entiende lo que está diciendo y está hablando en un idioma que no conoce. Uso de fuerzas notablemente superiores. Revelación de cosas distantes. Desprecio de lo santo y lo sagrado, blasfemias. No querer acercarse a los santos. Son algunas de las señales. Causas de la posesión. Puede ser que la persona haya querido, lo haya pedido, con un pacto, con una consagración al cambio de algún favor. Otra puede ser por castigo del pecado, una persona que fue un pecador empedernido y está poseso como un castigo por esos pecados y para purificarse, ¿no? Otra causa de la posesión puede ser una permisión de Dios, que Dios lo permita para purificar a esa alma y perfeccionarla en el amor. Otra puede ser pedagógica, que el demonio permite una posesión para que las personas se den cuenta de cuánto odia el demonio al hombre y a Dios. Y también puede ser para que el alma se vaya acercando más a Dios. Por eso Dios puede permitir una posesión diabólica. Remedios contra la posesión. Confesión. Confesión sacramental. La comunión. La oración y el ayuno. La mortificación y la penitencia. El rezo del Santo Rosario. El uso de sacramentales, como decíamos, agua, sal, aceite, la señal de la cruz, el uso de reliquias de los santos y el sacramental que nos da la Iglesia para expulsar demonios, que es el exorcismo, es un sacramental de la Iglesia. El demonio se comporta fuerte contra el débil y se porta débil contra el fuerte. Cuando uno está espiritualmente débil, cansado, inclinado a los vicios, el demonio está insistente, se porta fuerte, es molesto. Y cuando la persona está en una vida de gracia, en una vida de virtud, cuando el alma está fuerte y combativa, el demonio se porta débil, suave, es muy sutil. Así funciona el demonio. Se esconde. ¿Para qué? Para que parezca que no es él el que está actuando. Muestra pensamientos y cosas siempre bajo apariencia de bien. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo vivía San Pío la presencia del demonio en su vida? Ya hemos hablado un poco de esto, porque estamos precisamente en la vía purgativa y pues algo que sale mucho a relucir con el Padre Pío es su gran batalla contra el demonio. Le decía Barba Azul, le caía mal, pero no le tenía miedo, luchaba valientemente contra el demonio y lo humillaba constantemente con sus actos de amor. Eso le enojaba muchísimo al demonio. Ver cómo San Pío de Pietrelcina, no importara lo que el demonio hiciera, San Pío permanecía siempre fiel y vigilante, siempre. Y era tan, pero tan obediente y era tan delicado en eso. El demonio se enojaba y lo molestaba. Una vez hay una anécdota muy divertida, que el demonio, todos los frailes estaban muy asustados porque durante la noche el demonio entraba a la celda de San Pío
y lo golpeaba tremendamente. Y el pobre Padre Pío amanecía, bueno, pero molido, horriblemente mal. Y estaban muy asustados todos los frailes porque pues oían el escándalo en la noche y oían los gemidos de dolor del Padre Pío. Hasta que un día el superior le dijo: mira, Pío, le decían Piucho, mira, Piucho, ya no tienes permiso de que te ataque el demonio en la noche. Y el Padre Pío decía: pero padre, si no soy yo. Y el Padre Pío: por obediencia, estás molestando a toda la comunidad con tanto ruido porque el demonio te pone una arrastrada tremenda y hace un escándalo y no podemos dormir. Así que por obediencia, el demonio ya no puede molestarte con ruido. Y el Padre Pío era tan obediente y luchó tan fuertemente contra el demonio que no volvió a hacer ruido en la noche aun cuando lo molestara el demonio. El demonio también dejó de molestarlo después en la noche por esa orden de obediencia, y luego cuando lo molestaba ya no hacían ruido por esa obediencia superior. Era muy fiel el Padre Pío al cuidar sus momentos de oración para estar siempre vigilante contra el demonio, y sobre todo se refugiaba bajo el manto de la Santísima Virgen contra todos estos ataques. Como vivió momentos muy difíciles y de mucho mal, le tocó una vez escuchar en un mensaje radiofónico que mandó Pío XII la necesidad de hacer oración por todos los ataques del demonio que había y por toda la situación que estaba viviendo el mundo. Eso fue lo que inspiró al Padre Pío organizar los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina, que son mundiales. Ahorita hay por todos lados grupos de oración del Padre Pío. Y es algo muy sencillo. Es rezar el Santo Rosario, vivir en estado de gracia, algunas oraciones y unas pequeñas meditaciones como las estamos haciendo ahora para vivir más unidos a Cristo. Cuando se le manifestaba el demonio a San Pío de Pietrelcina, que tenía estas vejaciones, no siempre se le aparecía, por ejemplo, en forma de bestia o en algo horrible. A veces se le aparecía incluso como formas de la Santísima Virgen o de Jesús. Y era falso. Entonces el Padre Pío estaba siempre muy atento y vigilante para descubrir si era real o no. Porque como sí tenía también visiones auténticas, él tenía que observar, cuidar, que no fueran, que no hubiera una trampita. Y así también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Podemos pensar que hay algo bueno de luz y en realidad es el demonio que está disfrazado de algo bueno. Hay una anécdota que cuenta el Padre Pío que nos ayuda también a entender esto muy bien. Un día estaba él confesando y entró al confesionario un hombre muy bien vestido, muy elegante, guapo, y empieza a decir un montón de pecados horribles y tremendos contra Dios, contra las demás personas, contra la moral, contra todo. Pero casi de diccionario del pecado. Y el Padre Pío, cuando empieza a decirle por qué estaban mal sus pecados y todo, este personaje empezó a argumentar normalizando los pecados y disminuyéndolos como si no fueran realmente pecados. Empezó a dialogar y a dialogar y se le hizo muy raro al Padre Pío. Entonces ahí tuvo como una inspiración divina y le dijo: te ordeno que alabes y des gloria a Dios y a la Virgen María, y que digas gloria a Él eternamente. En ese momento, porque descubrió ahí el Padre Pío que era el demonio, se esfumó y no volvió a aparecer, y nada más dejó un olor horrible, apestosísimo, ahí en donde él había estado. Había sido un ataque del demonio. Es un ejemplo importante porque nosotros podemos pensar a veces que las cosas que cometemos están bien, y el demonio siempre en la tentación está argumentándonos buenas razones y atenuantes, digámoslo así, del pecado, pero sigue siendo un pecado, sigue estando mal. Hay que tener por eso mucho cuidado con todo eso. Decía siempre que Barba Azul no quiere dar el brazo a torcer. Esa era su frase, ¿no?, sobre el demonio. Tiene otra frase que dice: el demonio es como perro encadenado. Si uno se mantiene a distancia de él, no será mordido. Alejémonos del demonio a capa y espada. Y bueno, para terminar, el propósito de este día es: a partir de hoy, ante cualquier tentación o duda, yo diré la siguiente ejaculatoria:
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Y cada día antes de dormir, hacer el Santo Rosario. Terminamos entonces esta meditación con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Te suplicamos que nos concedas la fortaleza y el discernimiento para luchar contra las tentaciones del demonio y vivir cada vez más plenamente la vida de la gracia. Por intercesión de San Pío de Pietrelcina. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.